tengo opiniones encontradas con la nueva película de Superman. Para este punto, muchos de ustedes ya vieron la película y hay varias reseñas en internet, la mayoría radicalmente positivas o radicalmente negativas. Creo que había un sector entre los fans que deseaban con todas las ganas que la película fuera un éxito y había otro también que querían que fuera un fracaso. Y quizá hay un poco un sesgo por ese lado en esta respuesta tan exagerada que ha habido entre la audiencia. Pero también creo que en parte es porque la película traía una carga de expectativas muy elevadas. Es la piedra angular del nuevo DCU. El futuro de este universo se basa por completo en el éxito de esta película y lo que traiga también a la conversación. ¿Qué la hace diferente del resto de películas de superhéroes? Y sobre todo, ¿cómo retrata a este personaje? Como les dije en el video de guía, Superman ha sido un poco tergiversado por muchos años, confundido con una figura imponente, casi divina, cuyos poderes no tienen límites y cuya única debilidad es una piedra. Y esta versión tenía la tarea de, reivindicar la figura más humana y más vulnerable del personaje y contarnos cómo, a pesar de ser todopoderoso, sigue teniendo defectos y de alguna forma, a pesar de sus poderes, es un humano más como todos nosotros. Y si separamos las altas expectativas que podríamos tener con esta película, yo creo que es mucho más disfrutable y en parte consigue estas metas que se propone, sobre todo por todo lo que está relacionado con la parte visual. No se siente como una película prefabricada por un estudio. Hay un autor detrás y la mano de James Gunn, te guste o no te guste, irradia por todos lados. Se aleja de las últimas versiones de Superman y de alguna forma se siente auténtica. Nos trae algo más dinámico, divertido, colorido, luminoso. Y además da un paso al frente en este género y empieza a involucrar conceptos más de fantasía, de ciencia ficción. La película está repleta de estos elementos muy sci-fi y pues al final suman a que la experiencia se sienta más comibuquera, más cercana a un Superman un poquito más fantástico. Los efectos visuales no son los mejores, no son los más pulidos. Hay algunas escenas que sí brincan un poquito, sobre todo sentí eso con el hijo de Metamorfo, esto no es un gran spoiler, pero en general están bien. Quizá a muchos les brinque más la parte visual por el estilo de dirección de James Gunn. En esta película en particular optó por usar un montón de lentes angulares que hacen que la imagen se vea un poquito distorsionada con este efecto un poco de ojo de pez, pero es al final del día una decisión creativa y ya está. Me recordó, por cierto, un poquito de Flash en ese aspecto. Las interpretaciones de los protagonistas quizás es otro de los actores más destacables, pero principalmente la química entre ellos. Se ve que estos dos están muy enamorados. Yo estaría celoso si fuera pareja de alguno de estos actores porque se sale de la pantalla su química. Pero el que brilla más es seguramente Nicholas Hoult como Lex Luthor. Es un gran cast. Me gusta mucho además la dinámica que tiene con sus empleados. Me recuerda mucho a ese Lex Luthor de la versión del 78, pero un poquito más serio y con un rango un poquito más amplio que hace lucir realmente los dotes actorales de Nicholas Hoult. Y hasta ahora todo pinta muy bonito, pero hay puntos negativos en la película y son varias cositas que terminan restándole un poquito más de lo que me gustaría. Para empezar, la película trata de abordar un montón de temas y tiene además varios personajes, varias subtramas, varios conceptos, y esta saturación de elementos no es que estén mal, pero no terminan por desarrollarse muy bien. Pero vamos uno por uno. Primero, los personajes. Hay una dinámica muy rica entre Lois, Clark y el personaje de Jimmy Olsen. Todo lo que gira en torno al Daily Planet es interesante y el diseño además de estas oficinas es muy atractivo. Me gusta cómo se ve David Corenswet como Clark, físicamente nada más, porque en la manera de actuar es prácticamente igual que Superman. La cuestión es que todo lo que pasa en el Daily Planet realmente no se desarrolla mucho. Como toda la película vamos siguiendo a Superman, vemos muy poquito de la vida de Clark como Clark. Y además nadie se cuestiona en ningún momento dónde diablos está Clark, porque se supone que es horario de oficina, pero bueno. La dinámica entre Clark y Lois, como les decía, irradia química por todas partes, pero tampoco hay mucho de ellos en la película. Me hicieron falta más momentos con ellos dos. Hay algunos personajes que por alguna razón forman parte de la resolución del conflicto que se me hicieron completamente irrelevantes y me quedé con ganas de conocer un poco más de ellos en su dinámica de oficina. Por cierto, aquí una idea para el DCU: estaría genial tener una sitcom muy a lo The Office sobre el Daily Planet, siguiendo precisamente a estos personajes. Yo nomás ahí la dejo. Y me pasa lo mismo con otros personajes. La Justice Gang, por ejemplo, es algo que me gustó mucho, sobre todo lo que hicieron con Mr. Terrific, se me hizo muy divertido. Yo creo que de hecho una de las mejores escenas de acción de la película es con Mr. Terrific y Lois, aunque sus habilidades en esta escena me recordaron mucho a
a Yondu en Guardianes de la Galaxia, pero eso es lo de menos porque el personaje tiene mucha personalidad. Los 3 miembros de la Justice Gang siento que están muy bien diseñados, tanto en sus personalidades como en la parte visual de cómo lucen sus habilidades y tal. Pero otra vez terminamos viendo muy poquito de ellos y siento además que pierden una oportunidad muy valiosa, que es que Superman en toda la película está tratando de demostrar que lo importante a pesar de todo es hacer lo correcto. Y la Justice Gang digamos que tiene otra filosofía. Y al final de la película como que se entiende que se contagian por el espíritu de Superman, pero realmente no hay algún momento en el que se subraye este mensaje. Me hizo falta una escena en la que veamos cómo cambian de opinión para que con ellos la audiencia también termine convenciéndose de los mismos valores. Me pasó lo mismo con el personaje de Lois. El arco de Lois en esta película trata de que está aprendiendo a entender la perspectiva que tiene Clark del mundo y con ello está aprendiendo a amar. Pero la forma en la que cierran lo de Lois y Clark pues me brincó un poquito por el simple hecho de que no los vimos interactuar demasiado en la película, casi todo el tiempo están separados, por lo tanto la evolución de su relación como que siento que no me hizo demasiado sentido. Y es que esa es la cuestión, entre tantas cosas no se le da el tiempo a todo para dejarte masticar todo lo que te está tratando de dar. La película no respira, no se detiene a reflexionar por un momento. Hay un espacio en el que se supone que tiene que pasar esto, que es esta escena con Clark recuperándose con la casa de Ma y Pa Kent, y esta escena siento que tenía todo el potencial de ser súper conmovedora y teníamos que ver a un Clark a punto de tirar la toalla, cansado, decepcionado, confundido con estos problemas de identidad. Había espacio para ver sus memorias, recordar quién es él y que los que lo han convertido en lo que es no es su herencia kryptoniana sino sus padres en la Tierra. Y lo que termina pasando es que terminamos escuchando un diálogo muy azucarado, por cierto, del Pa Kent, con música muy emotiva de fondo como para quererte tocar un poquito más fácil las fibras sensibles, y la escena dura 2 minutos o 3 y regresamos otra vez a lo frenético. No me dio tiempo de conmoverme y este tipo de recursos un poco baratos, la verdad, como los diálogos muy explícitos o el uso de la música para conmoverte, ya se van convirtiendo en un patrón en el estilo de James Gunn. Son como atajos para tratar de conmoverte de una forma más rápida y más barata y que te vayas del cine con la sensación de que viste una película súper emocional y súper emotiva. Pero las intenciones tan claras detrás de estas escenas, al ser tan evidentes, siento que terminan por restarle efectividad. Además del Pa Kent, la película utiliza varios diálogos para decirte textualmente cuál es el mensaje, qué es lo que tienes que aprender, y el que tenga que ser tan explícito puede ser por varias razones. La primera, que James Gunn simplemente no confía en que los mensajes se están comunicando de forma efectiva sin la necesidad de usar diálogos, lo cual es algo negativo. La segunda es que simplemente quiera tomar el camino fácil, como les decía, buscar un atajo y ya está. O la tercera, que siento que también tiene mucho que ver, es que simplemente no había tiempo de desarrollar tantas ideas a fondo y para cortar tiempo terminamos haciendo uso de este tipo de recursos que son un poquito más rapiditos. Entonces tenemos los personajes por un lado, que son muchos y no todos están muy bien desarrollados, los diálogos por otro lado, que muchos de ellos son bastante explícitos y no te permiten conmoverte con la película, y encima de todo esto la película trata de hacer varias críticas sociales y por un lado están bien e incluso son bastante oportunas y se sienten vigentes porque toca temas que están muy latentes. Habla de temas como conflictos bélicos, las redes sociales, el hate, el tema de los inmigrantes y temas más emocionales como la identidad, la paternidad, la búsqueda de un propósito. Los mensajes son importantes, pero la verdad es que también se terminan tocando de forma un poquito superficial. Algunos de ellos simplemente no se exploran lo suficiente, como lo que les mencionaba con los papás de Clark, y otros terminan resolviéndose de una forma un poquito acelerada y conveniente, como el tema del hate por Superman en las redes sociales. Y bueno, la película por cierto se divide en varios episodios. Me recuerda esto un poquito a la estructura de The Suicide Squad, y hablando de eso, la verdad, lo que yo les mencionaba de que la película tiene el estilo de James Gunn por todos lados, no era solamente por la parte estética, sino que también se siente coherente precisamente con los últimos proyectos que hemos visto del antiguo DCU, que
que involucran a James Gunn, como The Suicide Squad o Peacemaker. Si a mí me dijeran que esta película forma parte del mismo universo, yo me lo creo, y no sé si esto sea algo positivo, porque por un lado es consistente con el estilo que nos ha presentado James Gunn en los últimos proyectos, pero por otro lado se supone que es la piedra angular del nuevo DCU, y siento que quizá debería tener una estética un poquito distinta que le haga saber al público casual que estamos viendo algo completamente nuevo, que está iniciando un universo completamente de cero. Pero bueno, siento que algo que también me hizo falta en la película es tener un poquito más de epicidad. Estamos hablando de Superman y hay momentos muy bien logrados con escenas de vuelo, y sobre todo ya en la pelea final y en la que tiene con el Kaiju, pero no sé, me hizo falta una gran primera escena de vuelo, un momento como el que tiene Mr. Terrific, por ejemplo, o algo como las grandes escenas de acción que nos ha regalado James Gunn en otras películas, pero con Superman como protagonista de esas escenas de acción. Algo así me hizo un poquito de falta, la verdad. Es raro porque siento que sí vi una película de Superman, pero de alguna forma no se siente como una primer película de Superman. No sé, es algo raro. Miren, al abandonar la sala de cine yo estaba conflictuado. Para empezar, me dolía un poquito la cabeza y siento que tiene que ver con la saturación de elementos. Siento que la película es demasiado sobreestimulante y me dan muchas ganas de volverla a ver, pero no inmediatamente. Creo que podría esperarme a que salga en streaming y la vería con un poquito más de calmita. Me dejó con ganas de ver más, pero no en el mejor de los sentidos. Más bien me dejó con ganas de haber visto más. Y no me llevo una decepción, pero sí creo que tuvo la oportunidad de ser un poquito más sólida, sobre todo para ser el primer peldaño de este nuevo universo que está construyendo James Gunn. Espero, por cierto, que en el futuro trate de no involucrarse demasiado con estos proyectos. Y digo, se vienen varias películas donde él no es el director, pero hasta ahora lo que hemos visto que más o menos es canon, o que sí es canon en este universo, es Peacemaker, The Suicide Squad y Creature Commandos, y todo ha sido escrito y dirigido por James Gunn. Y lo siguiente es precisamente la segunda temporada de Peacemaker, que también es de James Gunn, y como que su estilo está formando parte ya muy importante del ADN de este universo, y me gustaría que fuera un poquito más diverso. Y no me malentiendan, soy muy fan de James Gunn, me gusta mucho lo que ha hecho, incluyendo en estas películas, pero sí es cierto que ahorita más que DCU se siente como un GUNCU. Pero bueno, esa fue mi opinión, y ya finalmente, para ir concluyendo, Superman no es mi película favorita de superhéroes, no es mi película favorita de James Gunn y no es mi versión favorita del personaje, pero sí se reconoce que propone algo auténtico, nuevo, fresco, que suma a la mitología del personaje. Tiene metas bastante ambiciosas que apenas consigue alcanzar, pero al final del día es una película de superhéroes con identidad, que trae de regreso a la conversación a un Superman más humano, con el que las nuevas audiencias podrían empatizar más. Propone un universo lo suficientemente interesante para querer conocer más de él, y creo que tiene todo el potencial de construir algo muy icónico si James Gunn mantiene la distancia adecuada y aprenden de los errores de otras grandes compañías como su distinguida competencia. Si tuviera que calificar mi experiencia viendo Superman, me duele un poquito, pero para mí es un 3.5 de 5. Entre el 3.5 y el 4. Es muy difícil porque las cosas positivas son muy positivas, pero las cosas negativas también son bastante negativas, así que bueno, estamos ahí. Creo que de los proyectos de Gunn me quedo primero con Guardianes de la Galaxia 1, después seguramente está The Suicide Squad, y Superman probablemente estaría en tercer lugar, aunque ya les digo que si metiéramos series, Peacemaker estaría también ahí un poquito en medio del puesto 2 y 3. Si ya tuvieron la oportunidad de verla, cuéntenme qué les pareció y platíquenme acá abajo cuál es su película favorita de este director o su versión favorita de Superman en el cine. Déjenme saber también si les gustaría que comentáramos Peacemaker episodio tras episodio. Ya estamos muy cerca de que estrenen la segunda temporada, así que bueno, déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias de nuevo por haber llegado hasta acá y sígueme si te gusta el cine. Bye bye.